Tema de exposición: pérdida de energías debido a la fricción en tuberías. Este grupo está conformado por Juan Pablo Martínez Sanabria, Pablo Andrea Linares, Juan Camilo López y quienes habla Lizeth Puerto, de la clase de Mecánica de Fluidos 2BM. ¿Qué es la pérdida de energía por fricción? Una componente de la pérdida de energía es la fricción en el fluido que circula. Para el caso del flujo en tuberías y tubos, la fricción es proporcional a la carga de velocidad del flujo y a la relación que existe en la longitud y el diámetro de la corriente. Esto se expresa en forma matemática como en la ecuación de Darcy, que más adelante la veremos y explicaremos. De esta pérdida de energía por fricción se desglosan dos partes o dos pérdidas por fricción en el flujo, que son la laminar y el turbulento. La laminar es un fluido que parece moverse como si fueran varias capas una sobre la otra debido a la viscosidad del fluido, y esto crea un esfuerzo cortante entre sus capas. Se pierde energía a causa de la acción de estas fuerzas de fricción que hay que vencer y que son producidas debido a que el flujo laminar no es tan regular y ordenado. En cuanto a la pérdida de fricción en el flujo turbulento, bueno, este se caracteriza por tener un movimiento irregular de las partículas del fluido, y para determinar este valor se debe recurrir a los datos experimentales. Número de Reynolds. Osborne Reynolds fue el primero en demostrar que es posible pronosticar el flujo laminar o turbulento si se conoce la magnitud número dimensional, o sea, sin dimensiones. Hoy en día se le llama a este número de Reynolds. Se dice que si el número de Reynolds es menor que 2000 es laminar, el flujo es laminar, y si es mayor es turbulento. Esta tabla que vemos ahí son las unidades estándares para las cantidades utilizadas en el cálculo de número de Reynolds con el fin de garantizar que sea adimensional. Y esta es la fórmula, el cual es número de Reynolds igual a la velocidad promedio del flujo, que sube el diámetro del tubo, que es D, la densidad del fluido P sobre su viscosidad L. Para entender más acerca del número de Reynolds vamos a realizar su cálculo. Nos piden determinar si el flujo es laminar o turbulento, si fluye glicerina a 25 grados centígrados en una tubería cuyo diámetro interior es de 150 milímetros, la velocidad promedio de flujo es de 3.6 metros sobre segundo. Basándonos en la fórmula anterior explicada, tenemos que V, la viscosidad, tenemos el diámetro del tubo, la densidad del fluido, y lo que es la viscosidad lo sacamos a partir de las tablas de propiedades de los líquidos comunes. Reemplazando estos datos en la fórmula obtenemos un resultado como lo es 708. Antes de eso tenemos que pasar el diámetro de milímetros a metros, el cual nos da 0,15 metros, y como resultado tenemos 708, dándonos cuenta que es menor que 2000 y determinando que es un flujo laminar. Se observa que cada término se expresan unidades consistentes del sistema internacional antes de evaluar el número de Reynolds. Yo vengo a hablar el día de hoy sobre radio hidráulico y su estimación. Como tal sabemos, es un área de la sección transversal de una corriente de agua dividida por la longitud en su parte periferia. Utilizamos una relación matemática que la conocemos como área igual a perímetro mojado, y el radio hidráulico más o menos es muy importante, ya que es un parámetro que vamos a tener muy en cuenta para la dimensión de canales y tubos y otros componentes de sus obras hidráulicas, ¿no? Generalmente la fórmula está representada por la letra R, también llamada profundidad media. Vamos a pasar a cómo es su estimación y más o menos sus usos. Tenemos que primero saber que las expresiones que permiten el cálculo de estas mismas funciones vienen siendo tanto de la forma geométrica como de la forma de la sección transversal del canal. El radio hidráulico, más para comenzar a tenerlo a fondo, se emplea en el cálculo de pérdidas de carga, según la fórmula de Meining. La fórmula de Meining es la que se utiliza actualmente, pero tenemos que saber que el radio hidráulico como tal, su fórmula viene de una evolución, que lo conocemos como la evolución de la fórmula de Chis, para el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos y tuberías, propuesta por el ingeniero irlandés Robert Meining en el 1889. Seguimos con las fórmulas. Como tal del radio hidráulico, vamos a saber lo siguiente. El radio hidráulico, representado por la letra R, es una convención para calcular, donde R es igual a A sobre P, en donde tenemos A igual a área de la sección corriente y P perímetro mojado. Acá tenemos un ejemplo: determinar el gasto máximo escurriendo en un tubo de 45 centímetros de diámetro de concreto prefabricado con una pendiente de S igual a 0.065. Esto obviamente
nos está dando los datos que necesitamos saber, pero donde viene la relación viene más que todo de su forma geométrica, como lo vemos en la imagen de la izquierda. La imagen de la izquierda nos proporciona más que todo lo que sería el tipo de sección, ya si viene siendo rectangular, triangular, circular, en la parabólica, y nos viene dando tanto su área, el perímetro mojado, el radio hidráulico y el espejo de agua. Esto literalmente es para complementar como tal el área que vamos a tener de sección como tal rectangular y lo que consigue. El caso, vamos a terminar de la siguiente manera las fórmulas, que viene siendo donde el área de la sección corriente va a depender tanto de la forma geométrica como lo vemos en la imagen, y el perímetro mojado ya viene siendo de su fórmula como tal. Para la estimación por las pérdidas de fricción vamos a realizar un ejercicio, el cual trata de determinar la pérdida de energía si fluye glicerina a 25 grados centígrados por un tubo de 150 milímetros de diámetro y 30 metros de longitud a una velocidad promedio de 4 metros sobre segundos. Lo primero que debemos hacer es determinar si el flujo es laminar o turbulento por medio de la evaluación de número de Reynolds. Encontramos que para la glicerina a 25 grados centígrados, la densidad es igual a 1258 kilogramos sobre metro cúbicos y la viscosidad dinámica es igual a 9.60 por 10 a la menos pascal por segundo. Se realiza la operación de la evaluación de número de Reynolds, el cual nos da 786, lo cual quiere decir que el flujo es laminar. Y finalmente, para hallar la pérdida de energía se utiliza la ecuación de Darcy, se halla el factor de fricción y se obtiene el resultado final, concluyendo que se pierde 13.2 newtons por metros de energía cada newton de glicerina mientras circula a lo largo de los 30 metros de la tubería. A continuación daremos una explicación de qué es la ecuación de Darcy-Weisbach, para qué es, en qué caso se aplica y cada uno de sus componentes en la ecuación. La ecuación se compone por diferentes factores como lo son HL, que es la pérdida de energía debido a la fricción, el diámetro de la tubería, la longitud de la corriente de flujo, la velocidad promedio del flujo que se mide en metros sobre segundo y el factor de fricción que a continuación explicaremos cómo se saca. El factor de fricción se refiere a la pérdida de energía por fricción en fluidos laminares. La ecuación que se toma como referencia es la ecuación de Hagen-Poiseuille. Esta ecuación se tiene que relacionar con la ecuación de Darcy-Weisbach para dar un cálculo efectivo. Entonces, como primer paso se tienen que igualar las ecuaciones. Como segundo paso, despejamos el factor de fricción, cancelamos las unidades que están multiplicando y dividiendo para que quede igualada y se hacen las diferentes operaciones, lo cual nos da un grado de viscosidad dinámica por la gravedad dividido en el peso específico por diámetro por velocidad. En el tercer paso tenemos que identificar que el peso específico sobre la gravedad es igual a la densidad. Por lo tanto, el factor de fricción se identifica como la viscosidad dinámica del fluido sobre el diámetro por velocidad por densidad. Por último, identificamos que el número de Reynolds es igual a diámetro por densidad sobre viscosidad dinámica, así que estos valores se cancelan y queda igual a factor de fricción igual a 64 sobre el número de Reynolds. La ecuación de Heysen-Williams se relaciona mucho con la ecuación de Darcy-Weisbach, ya que este permite realizar el cálculo de la velocidad promedio del flujo, y para esta ecuación es necesario tener el dato de la pérdida de energía por fricción. En medidas de unidades en el sistema internacional se puede identificar que la velocidad promedio se puede calcular multiplicando el coeficiente de Heysen-Williams por 0,85, este multiplicado por el radio hidráulico elevado a la 0,63, y por último se multiplica por la relación entre pérdida de energía por fricción dividido en la longitud del conducto elevado a la 0,52. El diagrama de Moy es un método utilizado para la identificación de la rugosidad relativa. El diagrama muestra resultados relacionados por los factores de fricción que se observan en la parte izquierda y el número de Reynolds que se observan en la parte inferior. Esta es la bibliografía en la que nos basamos para realizar nuestra exposición.
Y con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos que haya sido entendible y muchas gracias por su atención.